Bien, mis hermanos, pues pónganse cómodos. Como ya lo mencionaba, mis hermanos, citando el libro de Levítico, de acuerdo a esta instrucción, de lo que podemos ver en este libro, se establece, mis hermanos, que 49 días después de que se ha mecido el Omer, participáramos nuevamente de una reunión, una santa convocación. Como les decía, mis hermanos, la palabra convocación viene de la palabra mikra, que significa ensayo o repetición. Y es lo que estamos llevando a cabo, mis hermanos. Estamos llevando una repetición que la hacemos de cada año, pero no una repetición por repetir, no de una manera mecánica o de una manera hueca. Ah, bueno, ok, sí, el día 50, el 6 del tercer mes y listo, aquí estoy. No, sino entendiendo, mis hermanos, lo que esto implica. Porque en este día, como lo mencionaba ya en un principio, no solamente bajo esta instrucción de reunirnos en este sexto día del tercer mes, sino lo que aconteció en ese día, lo que nuestro Dios llevaría a cabo con aquellas tribus, con aquellas 12 tribus de Israel para constituirlos como una nación. Implicaba un compromiso para que ellos surgieran como esa nación, pero para que sobre ellos se derramasen todas estas bendiciones y se pudiese realmente cumplir con este pacto, ellos también, mis hermanos, deberían cumplir con lo que se había establecido. Vamos a ver estos elementos para que también cada uno de nosotros recordemos, mis hermanos, que hemos hecho un pacto para con nuestro Dios. Un pacto que implica fidelidad, que implica persistencia, convicción, certeza, para que realmente se manifieste que hemos hecho ese pacto en espíritu y en verdad. Ese pacto que hablara también nuestro Señor Jesucristo con cada uno de aquellos que los escuchaban, ese nuevo pacto, y entender en qué estriba ese nuevo pacto. No es que haya cambiado, no es que se hayan anulado a leyes y se hayan establecido nuevas, no, sino lo que realmente estaba llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo con aquellos que le habían recibido y habían creído en su palabra. Pero bueno, adelantándome nada más un poquito, recordando qué es lo que estamos realmente manifestando en este día, mis hermanos. Pero bueno, también algo importante que debemos siempre tener presente, dice el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. No, desde el 13, mis hermanos. 16, 13, discúlpenme. Dice así la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio 16, 13. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus solemnidades. Y vean que lo habla en plural. Tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Bueno, prácticamente todos los que estuvieran dentro de aquel lugar, de aquel espacio donde se encontraba el pueblo, aunque no fueran pueblo, porque también habla del extranjero, dice, se alegrarán, estarán alegres. Indudablemente, mis hermanos, nosotros debemos estar alegres porque el Señor ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. En distintas formas, en la respuesta que hemos recibido en lo particular, cada uno de nosotros, en nuestras diferentes súplicas que hemos hecho a nuestro Dios. Algunas, obviamente, las hemos compartido entre nosotros, como nuestro Dios ha respondido favorablemente a nuestros ruegos, y eso, indudablemente, mis hermanos, es de grande alegría. Y yo sé que algunos de mis hermanos, por no decirlos que todos, en lo particular también han hecho súplicas a nuestro Dios, peticiones, y nuestro Dios indudablemente les han respondido. O tal vez no han respondido todas, pero obviamente el Señor manifiesta que nos sigue escuchando. Y aquellas que no han sido respondidas, pues por alguna razón, el Señor aún no responde. Pero cuando lo haga nos hará entender por qué el tiempo que ha pasado, o si no ha habido respuesta, por qué también. De eso inclusive, mis hermanos, debemos siempre pedirle a nuestro Dios. Pero
No hay en ninguna manera del por cual no pudiésemos estar alegres, mis hermanos. Podríamos tener dificultades, no tendremos un empleo, no tendremos una entrada fija, estaremos quebrantados de salud, etcétera, pero el Señor nos sostiene, nos sigue mirando con misericordia. Por eso debemos estar alegres, mis hermanos. Dice versículo 15: 7 días celebrarás la solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegres. 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Y por eso lo mencionaba, nuestro Señor ha sido misericordioso y nos ha bendecido en grande manera, mis hermanos. Por eso debemos estar alegres en el lugar que el Señor ha escogido. Obviamente, mis hermanos, en aquel tiempo se establecía que el tabernáculo estuviese en medio del campamento, y eso conforme a lo que se le había mandado a Moisés, que se le levantara un tabernáculo para que habitase en medio de ellos. Obviamente esto siendo una figura de lo que posteriormente nuestro Señor Jesucristo nos revelara, y asimismo a través de sus apóstoles, donde su iglesia, su Keilah, que algunos mencionan de esta forma en hebreo, su congregación, su cuerpo, es este templo, es este lugar que el Señor ha escogido, y sabemos que conforme al libro de Juan, dice que todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, vendrán y harán morada en ellos. Nuestro Señor Jesucristo y indudablemente nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces, se cumple, mis hermanos, si estamos reunidos en este lugar, esta congregación, es ese templo donde el Señor ha pedido que es el lugar que Él ha escogido para que celebremos, estemos alegres, estemos gozosos y estemos reunidos. ¿Sí, mis hermanos? Por ello es tan importante, y perdón que lo recalque, tan importante estar reunidos, ya no solamente de una forma virtual, sino presencial. Obviamente, y sé, y no puedo pasar por alto lo que las mismas escrituras nos dicen, que aun cuando estemos en la distancia, aun cuando nos separen kilómetros, lo que nos mantiene unidos y bien ligados por esas coyunturas es el Espíritu de nuestro Dios. Aun cuando pudiésemos estar en algún lugar desierto, solamente nosotros, pero en este tiempo sabemos que estamos o que pertenecemos a un cuerpo el cual está bien unido, y es por ese Espíritu. Y no estamos solos, estamos en la compañía de todos nuestros hermanos celebrando estas solemnidades. Pero cuán mayor alegría, mis hermanos, de poder ver nuestros rostros, poder compartir ese mismo espacio, poder compartir anécdotas, situaciones, preguntas, dudas, y poderlas resolver y compartir con la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, es muy importante esto, mis hermanos, y ciertamente eso nos lleva a estar aún más alegres y gozosos en esta solemnidad. Pero bueno, quería enfatizar este punto, mis hermanos, de lo cual no se nos debe olvidar, porque esto es algo que debe estar siempre presente en todas las solemnidades. En cada una de las solemnidades de nuestro Dios debemos estar alegres y gozosos, y por eso también lo mencionaba, y aún les dejo el pasaje, lo sigo buscando, no lo encuentro, pero decía Pablo que aún en sus prisiones, aún en esas persecuciones, él se gozaba. Y lo reiteraba ayer también nuestro hermano Jesús, porque hay una esperanza. Tenemos una esperanza, tenemos promesas, de las cuales sabemos que nuestro Dios las ha de cumplir, pero obviamente debemos ser pacientes. Y mientras esperamos, debemos estar alegres, gozosos con esa paz que nos ha dado el Señor, a pesar de las tribulaciones. Pero bueno, bien, mis hermanos, en un día como hoy, se dijese de algunas formas, pero de aquel año de 1491, algunas cifras que también algunos de nuestros hermanos nos han invitado a revisar con mayor detalle si exactamente es ese tiempo, pero vamos ahorita a tomar este punto, ya habrá oportunidad de verificarlo o decir, hermanos, pues no fue exactamente en este año, pero hace más de, pues, 3000 años ya prácticamente que ocurrió este evento,
Déjenme ver, creo que hay un mensajito. Luego lo revisamos, mi hermano, pero lo veo, lo tomo en cuenta. Gracias, mi hermano Gerardo. Más de 3000 años que aconteció este evento. ¿Cuál fue el evento, mis hermanos? Que el pueblo de Israel fuera sacado de aquella tierra de Egipto. Sacado porque nuestro Dios se acordó de aquel juramento, y cuando dice se acordó, no es que literalmente lo tuviera por, pues tantas cosas que tengo que hacer que ya casi se me estaba pasando. No, hablando que el Señor siempre lo ha tenido presente y tenía presente lo que ya le había anunciado también a Abraham, que su descendencia estaría siendo peregrina y siervos en tierra ajena y serviría a los dioses de aquellos lugares, pero cumplidos 430 años, los haría retornar a tierra de Canaán. Y es en ese evento que lo saca a nuestro Dios, cumpliéndose indudablemente este periodo de tiempo. Dice el libro del Éxodo, versículo 12. Libro del Éxodo, capítulo 12, en su versículo 40, mis hermanos. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y de ello, mis hermanos, todavía les debo repetir el tema que tanto me han pedido, hermano, otra vez, esas cuentas que nos llevaba por desde el Génesis hasta llegar a la salida de Egipto y más allá. No se desesperen, ya lo trataremos, ya lo veremos. Ponen cara aquí, ¿en serio? En esa cuenta de esas generaciones, inclusive podríamos hacer el ejercicio que ya proponía también mi hermano Gerardo, ver cómo y muchos de estos personajes o de estos hermanos o de estos hombres que nos narran las escrituras eran contemporáneos, que pudiesen haberse conocido literalmente y por lo tanto haberse también transmitido todas estas buenas que siempre han estado desde el principio. Va a ser interesante complementar esas gráficas con ello, pero bueno, aquí vemos que estuvieron 430 años en Egipto. En aquella ocasión veíamos que desde que se les echa la promesa a Abraham hasta que entran a Egipto, que baja obviamente Jacob a Egipto, hay un periodo de 215 años, pero después 215 años más en Egipto, donde se dan 4 generaciones. En la cuarta generación es en la que salen de Egipto. Pero dirá uno, bueno, hermano, pues aquí dice 430 en Egipto, sí, porque durante esos primeros 215, como ya también nuestro hermano Jesús nos hacía referencia y nos aclaraba, pues todos aquellos lugares conformaban parte de Egipto. Entonces, literalmente estuvieron en Egipto, pero hay un periodo donde se centraron en unas tierras muy en particular y donde posteriormente fueron realmente siervos en aquellos lugares. Pero bueno, 430 años. Versículo 41, y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Y aquí resalto algo interesante, lo mismo que ayer nos decía nuestro hermano Jesús. No es que el Señor prolongue, no es que el Señor alargue, sino que Él ya tiene establecidos los tiempos, sus sazones, lo que debe de acontecer para que se cumpla cabalmente lo que Él ha hablado. Que el Señor llamara en determinado tiempo a Moisés, que lo hiciera regresar 40 años después de haberse él mismo exiliado de Egipto, y que estableciera estas 10 señales y que ocurrieran en el periodo de tiempo que así ocurrió. No es porque fuera fortuito, no es que coincidiera, sino porque así el Señor lo había establecido para que se cumpliese lo que había hablado. Por eso dice, y pasados 430 años, en el mismo día salieron. Se cumple. El Señor cabalmente cumple lo que había hablado a Abraham. Dice, es noche de guardar a Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel
en sus generaciones. Y bueno, lo que ya hemos considerado no es que literalmente se hiciera una vigilia, que todos estuvieran despiertos, no, sino tener presente este momento, este evento, en la memoria de cuándo ha ocurrido estas cosas. Bien, ¿cuándo salían? Un día 15 de Nisan por la parte oscura. Y si queremos verificarlo, dice Deuteronomio capítulo 16, donde hace un momento estábamos. Dice versículo 1. Guardarás, perdón si voy rápido, Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿En qué momento salieron de Egipto? De noche. Hay algunas personas, mis hermanos, y que hay que obviamente revisar lo que las escrituras nos muestran para tener un argumento todavía más sólido para hacer entender a estas personas que es el día 15 en el que salen, pero no es el mismo día 15 en que se come la Pascua. La Pascua se come en el día 14 y es al día siguiente de la Pascua que salieron los hijos de Israel de Egipto y salieron de noche. Pero muchos pensando, como aquí dice de noche, pues es que el 14 sacrifican la Pascua y en la noche del 15, habiéndose puesto el sol, se lo empiezan a cenar. Entonces les da tiempo para prepararse y el día 15, todavía de madrugada, siendo oscuro, salen de Egipto. No es lo que nos hablan las escrituras. Hay que retomarlo detalle a detalle, punto por punto, para que obviamente no sea nuestro criterio, sino lo que verdaderamente dice la escritura. Pero bueno, para todavía verificar que es un día 15, dice el libro de Números 33. Números 33, versículo 1, estas son las estancias de los hijos de Israel. Entonces, cuando dice que salió de noche y salieron el 15, entonces salieron a principios del 15, ¿no? Sí, Porque sí, ¿verdad? Ok, así sí, es, mi hermana. ok, gracias. No podemos exactamente decir exactamente, se puso el sol y ¡bum!, todos salieron corriendo. Se habla que fue de noche. Entonces, todo apunta que al inicio de este día 15, digo, en lo que Moisés les habla, a ver, vámonos, ya están listos, empecemos a salir, en lo que se organizan casi casi 2 millones de personas, solo hablando de las 12 tribus, no podemos calcular cuántos más pueblos salieron junto con Israel, porque digo, aprovecharon la salida de Israel y dice que iban con ellos muchos de otras naciones. Entonces, ¿cuánto en realidad? Pues no podemos saber una cifra exacta, pero más o menos entendiendo lo que dice el texto, que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si está hablando de Israel, si está hablando mujeres y niños, suponiendo que tuvieran un solo hijo, multiplicamos por 3 las cifras, son 1,800,000 personas, pero pudieron haber tenido más hijos. Y todavía la suma, pues es bastante gente como para que tan fácilmente se organicen y vámonos saliendo, ¿no? Entonces, es de noche, no podemos decir, sí, ya de noche durante la madrugada, porque tampoco lo dice así. Es claro, de noche, ¿sí? Entonces, es en ese momento en el que salen, y lo reitera el capítulo 33 que leíamos, que es el día 15. Dice, vamos a continuar con la lectura porque creo que fue desde ahí donde no me escucharon. Versículo 1 de Números 33. Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. De Ramsés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes
primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a los ojos de todos los egipcios. Entonces aquí el texto es certero, a los 15 días del mes. Junto con Deuteronomio menciona, y de noche salieron. Y se entiende que era a principios del día porque también agregando, pues los egipcios estaban enterrando a sus muertos, a sus primogénitos, mientras los del pueblo de Israel los despojaban y también los apresuraban, ya, váyanse, váyanse. Entonces, entre que los despojaban y todo, pues se entiende que fue a principios del día. No puedo decir exactamente al primer minuto de haber obscuridad, salieron todos corriendo, no. Al menos no tenemos un texto que nos corrobore exactamente ese momento, pero se entiende que es al principio del día. Bien, entonces es en esta manera que se cumple lo que el Señor ya había hablado a Abraham cuando sus descendientes retornarían. Y también ahí es interesante ver que le menciona que serían la cuarta generación. Se cumplen literalmente, pero también ahí hay una profecía que hay que considerar en qué punto de tiempo obviamente se va a restablecer Israel y indudablemente establecerse el reino de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces entendemos, mis hermanos, de acuerdo a estos pasajes, que Israel sale a peregrinar al desierto. Originalmente, podría uno pensar, originalmente la idea era tardarse unos días. El otro día lo comentábamos, ¿no? Si vemos la distancia desde Egipto, desde la ciudad donde ellos se encontraban, para llegar a Canaán, pues esto les hubiera tomado como semana y media, casi 2 semanas de camino, para llegar a Canaán. Pero como también ya nos lo recordaba nuestro hermano Jesús ayer y en otras ocasiones, que también se tocaba esta situación, pues cuando son enviados espías a Canaán, vean que estaba cerca, tanto así que pudieron mandar espías, órale, láncense a ver qué es lo que hay. Si fuera una trayectoria que literalmente tomara 40 años, imagínense, vayan y luego regresen. Ya, ¿para qué regresen? Ya estamos aquí establecidos, ya hicimos aquí nuestra ciudad, olvídate de Canaán, ya estamos aquí bien, bien cómodos. No, era una distancia literalmente corta, mis hermanos, tanto así que pudieron ir, estar unos días espiando, ver lo que ocurría allá y retornaron. Retornaron los espías, entre de ellos iba Caleb y Josué, y cuando les preguntan, bueno, ¿qué noticias nos traen? No, olvídense, no, es un lugar de gigantes, un lugar, somos como insectos ahí al lado de ellos. No, va a ser imposible. Y por esa incredulidad, aún después de ver las maravillas que ocurrieron en Egipto, eran incrédulos, fueron incrédulos y indudablemente eso no fue agradable a nuestro Dios y por tanto el Señor los castiga haciéndolos peregrinar 40 años, día por año. El tiempo que estuvieron en aquel lugar fueron 40 días y dice que día por año les dará por haber sido incrédulos y los hace peregrinar durante 40 años al pueblo de Israel. Pero obviamente, mis hermanos, mientras esto ocurriría de esos 40 años, pues aquí estamos viendo lo que dice el libro de Números, que tendrían varias estancias. Durante todas las estancias, pues obviamente cada una se llevó su determinado tiempo. De aquí, obviamente, también surgió una inquietud. Hermano, ¿cómo sabe que realmente fueron 3 días para cruzar y otros 3 para llegar a Mara y después entrar y llegar a un séptimo día donde estaban aquellas palmeras, etcétera, etcétera? Fue buena la pregunta, es bueno que lo analicemos, hacer bien las cuentas y ver cómo es que se están dando esas estancias. ¿Cuánto tiempo pudieron haber transcurrido? Pero lo que sí sabemos, mis hermanos,
que como nos lo va a narrar este capítulo 33, que ahorita por tiempo solamente se los comento, aquí van a encontrar todas esas estancias que hace el pueblo de Israel hasta llegar a los pies del monte Sinaí. Llegar a los pies del monte Sinaí les llevó pues bastantito tiempo. Vamos a ver qué nos dice el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 19, mis hermanos. Es que se oye muy feo, no sé si soy la única. ¿Cómo me oyen todos los demás? ¿Me oyen bien, mis hermanos? Yo te oigo bien. Ok, mi hermana Patti, mi hermano Gerardo, mi hermano Eduardo, mi hermano... Yo te escucho bien. Sí, Ok. yo también. Ah, perfecto. Probablemente mi hermana Alma algún problema con sus audífonos o la conexión. Ok, voy a colgar y me vuelvo a Sí, mi hermana, conectar. aquí estamos. Bien. Entonces dice Éxodo capítulo 19, versículo 1. Yo creo que todos estamos claros que Israel salió a a mediados del mes, a los 15 días, como ya lo establecimos, del primer mes. Dice Éxodo 19, versículo 1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Entonces nos dice que al mes tercero, aproximadamente, mis hermanos, sabemos que el mes dura aproximadamente 29 días, no es exacto, porque obviamente esto lo consideramos en los ciclos lunares, lo que tarda la luna en girar alrededor del sol, pero se han establecido que pues, los días tengan 29 y 30 días. Solamente una cuenta rápida, mis hermanos. 15 días del primer mes, supongamos otros 14 días del segundo mes, son 29 días. Dice que llegaron al mes tercero. Entonces, estando en el mes tercero, dice en este mismo día, el tercer día del mes tercero. Lo hemos entendido de esta forma, lo hemos considerado así. Entonces, si eran 3 días ya avanzados del tercer mes y llevábamos ¿cuántos? ¿Cuántos llevábamos? 29 dijiste. ¿Y es correcto? Abusados, mis hermanos, porque si a mí me fallan las matemáticas, no se vayan a ir de filo, ¿eh? Si salieron, Los meses no los cerramos en 30 días porque hay meses con 31 días, ¿no? no, pero en la cuenta del calendario, de acuerdo a las escrituras, tienen 29 o 30 días. En el calendario gregoriano tenemos meses de 30, de 31 y hasta de 28 o 29, dependiendo si es año bisiesto. Pero de acuerdo a las escrituras y lo que se ha establecido a través de la cultura del pueblo de Israel, los meses tienen una duración de 29 y 30 días. No me voy a meter ahorita, a ver, hermanos, ¿cuántos días tiene el primer mes? ¿Cuánto tienes el segundo? Nada más un número aproximado, pero sí, mis hermanos, los invito a que pongamos mucha atención a ello. Si salieron el día 15, supongamos que el primer mes tiene 30 días. ¿Cuántos días transcurrieron para cumplirse el mes? El primer mes. Si salieron el día 15 y el mes tiene 30 días, ¿cuántos días transcurrieron para terminar el mes? 15 días, exactamente. 15 días. Ahora el siguiente mes, que es de 29 días, yo les dije 15, pero nadie me puso atención. Ah, bueno, ojo, si a mí se me van las cabras en las matemáticas, hermanos, ustedes, no, espérense, la está regando. Supongamos que son 29 días más. ¿Cuánto nos da? 15 más 29. 54. 15 más 29. Cierto. 44. 44. Así 44. es, mis hermanos, abusados. 44 días más 3 días que dice que llegaron al tercer día del tercer mes. 47 días. 47. A partir del 15, abusados, no vayan a querer contar a partir del 16, del día 15. El día 15 lo estamos incluyendo en esta cuenta. Entonces tenemos 47 días corridos. 47 días corridos.
¿Sí, mis hermanos? Entonces, pues les llevó más de un mes, poquito más de un mes, mes y medio, perdón, no poquito, mes y medio prácticamente, para llegar a el monte Sinaí, el desierto de Sinaí, estar frente al monte Sinaí, donde se llevaría lo siguiente. Si vamos, dice, continuando con la lectura de Éxodo 19, versículo 2, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Llama a Moisés. A ver, llegando luego casi sin desempacar, a ver, Moisés, sube. Ven acá porque necesitamos establecer ciertas cosas. Y lo que vimos en la lectura, tú le hablarás de esta forma al pueblo de Israel. Si ellos escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro. ¿Qué le estaba hablando nuestro Señor, nuestro Dios a Moisés? Vamos a hacer este pacto. Vamos a hacer un pacto. Si ellos se comprometen a hacer ello, a cumplir lo que yo he establecido, entonces seréis mi especial tesoro. Y ahí habla de guardar su pacto. ¿Cuál es el pacto, mis hermanos? No. Es parte de los lineamientos para cumplirse el pacto, pero el pacto en sí, ¿qué es? Que ellos sean su pueblo y él su Dios, ¿no? Exactamente, mi hermana. El pacto es el acuerdo al que llegan. Yo te ofrezco esto para que tú hagas también esta parte. Los dos estamos de acuerdo. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Qué bien, mi hermana Judith. ¿Dónde podemos ver que el pacto consta de eso? Adelante, mi hermana Judith, con el texto. Buscando. Claro, indudablemente, mi hermana. Pues todos los demás ayúdenle, mis hermanos. Todos los demás, por favor, ayúdenle. No se me detengan, no se esperen a que uno les diga. Demuestren, a ver, hermanos, mire, aquí está, en este pasaje, esto es lo que se acordó. ¿Quién le quiere ayudar a mi hermana Judith? Ajá. Éxodo, dice mi hermana Linda, Éxodo 6, 7. Sí, vamos a leerlo desde el versículo 1. Éxodo 6, versículo 1. Dijera mi hermano Jesús. Éxodo 19:5 también, hermano. Sí, es donde estábamos leyendo, pero es que ahí dice, si escucharen atentamente mi voz y guardaren mis mandamientos y mi pacto, seréis mi especial tesoro. Sí, ahí se está hablando de que van a hacer un pacto, pero el pacto va a estribar en lo que ya se había acordado previamente. Por eso sí, guardaren mi pacto, lo que él ya les había ofrecido. Y es ahí donde estamos yendo, y como bien decía mi hermana Judith, el pacto es que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Eso es muy importante. Entonces, Éxodo 6,
versículo 1. Jehová nos da otro pasaje, mi hermano Gerardo, sí, pero de lo que está hablando Éxodo 19 es de Éxodo 6. Levítico 26, mi hermano, es posterior, aunque también ahí nos está hablando obviamente del pacto. Pero yendo en el orden de tiempo, en el de los eventos, es Éxodo 6. Dice Éxodo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente. En algunas tradiciones dice el Shaddai, el Todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán. Entonces, eso es un pacto. El que yo te bendeciré y tú serás bendición a los hombres y te daré esta tierra, etcétera, etcétera. Pero es un pacto, es un acuerdo que también se hizo. Dice en el versículo 4 donde estamos: la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, no es vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que daría a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Entonces, ahí dice: yo seré vuestro Dios, y yo los tomaré por mi pueblo. Ese es un pacto. Ahora el pueblo tiene que comprometerse en ese pacto. Yo ser tu Dios y tú seas mi pueblo. Ahí en el monte Sinaí se confirmaría, o realmente se establecería el pacto con el pueblo. Aquí el Señor les está hablando de lo que Él va a hacer con ellos, pero llega el momento en que el pueblo también entre en ese pacto. Que el pueblo también responda y también acepte lo que se está proponiendo. Que yo sea su Dios y usted es mi pueblo. ¿Sí? Y es lo que estamos ahorita viendo, qué es lo que va a ocurrir en ese momento, o más bien en los días que vendrán, en ese lugar donde se han llegado a establecer después de la salida de Egipto. Regresando a Éxodo 19. Versículo 5, donde estábamos leyendo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Cuando dice guardar mi pacto, mis hermanos, ¿a qué se refiere? A cumplirlo, a llevarlo a cabo. Eso es lo que el Señor ahí les está proponiendo al pueblo. Ahora ha llegado el momento en que tú pongas en práctica lo que yo te he ofrecido. Pero para hacerlo, obviamente, ellos tienen que comprometerse, mis hermanos. El Señor no va a obligar a nadie. El Señor no obliga a nadie a hacer su voluntad. ¿Sí? Déjenme ver cómo está aprovechando esas herramientas que tenemos a la mano. La palabra utilizada dice que es la palabra shamar en el hebreo, que se refiere a cercar alrededor como con espinos, a guardar, a proteger, a cuidar, etcétera. Entre aquello es poner por obra. ¿Sí, mis hermanos? Ellos tenían que también entrar en ese acuerdo, comprometerse
a hacer ese pacto con Dios. Dice que si guardaren su pacto, continuando con la lectura, vosotros seréis mi especial tesoro. Y fíjense cómo lo pone en futuro. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Perdón, mis hermanos, que anda por aquí un mosco. Perdón por el ruido. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí algo interesante, mis hermanos. ¿A quién les está proponiendo ser sacerdotes? ¿A unos cuantos o a todo el pueblo? A todo el pueblo. A todo el pueblo. Y no solamente ser sacerdotes y gente santa. Aquí vemos un propósito para este reino. Para todos aquellos que entraren en ese pacto, guardar en ese pacto, aquí hay un propósito. Van a ser su especial tesoro, pero este especial tesoro está conformado por sacerdotes y gente santa. Y el sacerdote, mis hermanos, una de sus funciones, como muchas que podemos ver en el libro de Levítico, pero una de las principales era enseñar al pueblo la ley de Dios. Y cuando hablamos de enseñar, no solamente repetirla, sino explicarla, mostrarla de qué manera debía de cumplirse la ley. Y eso es lo que hace en primera instancia Moisés. Porque si recordarán, en otras ocasiones hemos tomado el libro de Deuteronomio capítulo 4, donde dice Moisés que no se olviden de poner por obra todo lo que él les ha mostrado durante todo ese peregrinar. Les ha mostrado a guardar los mandamientos, los estatutos y los derechos que Jehová les mandó. Dice, ahora la tierra que entráis para poseerla, ponerlos en práctica. ¿Sí, mis hermanos? Hermano, Sí, mi hermana. ahí yo no, no lo sigo con todo, con lo que dice, porque dice, serás mi reino de sacerdotes y gente santa. No está diciendo que todos van a ser sacerdotes. O sea, dice, en mi reino que va a haber sacerdotes y va a haber gente apartada. Pero yo no lo entiendo como que todos van a ser sacerdotes. Que les está diciendo todos pueden sacerdotes, sino que va a haber sacerdotes y va a haber, pues, por decirlo así, como gente normalita, ¿no? Gente santa, pero que no van a ser sacerdotes. Ok. No me quiero adelantar mucho porque pues digo, haríamos un salto muy, muy grande. Yo hago una pregunta y estribando en lo que es la función de un sacerdote, y de ahorita vamos a ver la gente santa. El sacerdote, como ya les mencionaba, es aquel que sabe enseñar la ley o que transmite la ley de nuestro Dios. Vaya, su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Esta labor de transmitir la palabra solamente es para unos cuantos o es para todo su pueblo. El tema es que para el pueblo había levitas, que ellos eran los que sí Sí, eran designados como sacerdotes. entiendo. Y todo, y también, o sea, decía que tenías que enseñarle a hablarle a tus hijos en el camino y todo. Sí les enseñas como tal, y yo entiendo que como tal todos tenemos la posibilidad de enseñar, sin embargo, eso no nos hace como tal la figura de un sacerdote. Eso es mi entendimiento, ¿no? Ok, voy a tomar dos pasajes para ver si con esto se va entendiendo, que no solamente se está refiriendo a unos cuantos, sino se está refiriendo a todo el pueblo. Y si de todos modos hay alguna otra opinión, adelante, mis hermanos. Dice la carta del apóstol Pedro. Ahorita les digo si es la primera o la primera, sí, decía yo. Segunda carta del apóstol Pedro, perdón, primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 1, pero vamos a llegar hasta el 9.
pero quiero que veamos desde el 1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Esta carta, ¿a quién está dirigida? A la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Algunos dirán, está dirigida a la casa de Israel porque es, como dice Pedro al principio, y para todos los que están esparcidos, bla, bla, bla. Pero a final de cuentas también en aquellos lugares se encontraban no solamente del pueblo de Israel, sino también de aquellos que el Señor también llamaría para que creyeran a su palabra, a su iglesia, a los que conformarían su iglesia, su congregación, su cuerpo, y entre ellos tenemos varones y mujeres, hablándolo generalmente. Podrían ser ancianos, podrían ser jóvenes, podrían ser unos niños, etcétera. Pero está hablando de ambos, mujeres y hombres. Todos ellos conforman la iglesia. Dice, si empero habéis gustado, que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Vosotros también, se está dirigiendo a todos, como piedras vivas, una hermana como un hermano, ambos que han recibido el Señor son ¿qué? Piedras vivas. Ambos. Dice, al cual allegándonos piedra viva, reprobar, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. ¿Y un qué? ¿Cómo dice el texto? Y un sacerdocio santo. Si estoy mal, por favor, mis hermanos, corríjanme. ¿Esta carta se está dirigiendo solamente a los varones o solamente a aquellos que podríamos decir, entre comillas, levitas? Porque para cuando se escriben estas cartas, el sacerdocio levítico ya había quedado fuera de funciones. Mi hermano Jesús, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, porque tienes un relato anacrónico. O sea, por un lado estás tomando la época del Antiguo Testamento y por el otro estás ya tomando el punto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando le habla en el Antiguo Testamento y hace el pacto con ellos, no es porque todos vayan a ser sacerdotes, sí puntualmente. Acuérdate que dice que la parte de levita era la de enseñar al pueblo. A los hijos de Aarón y a levita era enseñar al pueblo. Tú dime de la casa de Benjamín, de la casa de Rubén, ¿quiénes instruían al pueblo? Sí, obviamente de ellos no había quien estudiara. Entonces, ¿por qué decimos que todos? Porque al final de cuentas esas tribus también eran parte del pueblo. Los únicos que estaban dedicados a la enseñanza de la doctrina, básicamente eran, ¿cómo se llama? Básicamente era Aarón, sus hijos y la casa de Leví. Si bien el pacto, y aquí el pacto, cuando dice que el pacto lo hace con todos, es que el pacto, la promesa se la da a todos. Y obviamente este pacto, este cumplimiento de la promesa, no se va a dar en este siglo malo, ni en la época que hablabas, ni en la época que estás leyendo ahorita, sino se va a dar hasta, ¿cómo se llama? Hasta el séptimo día. Ese es el pacto cuando se va a cumplir con la iglesia, con el pueblo. ¿Por qué? Porque no, para empezar, no todo el pueblo creyó, ni todo el pueblo se mantuvo fiel. Es más, la mayoría del pueblo se apartó del camino de Dios. Y no podemos decir que esta mayoría del pueblo de Dios, de Israel, perdón, que se apartó, vayan a ser considerados pueblo de Dios, ¿o sí? Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, sí, obviamente, la mujer, lo veíamos por ejemplo en el caso de Débora, la mujer podía enseñar. Vemos las profetisas, claro que vemos las profetisas. Vemos a Esther, bueno, es más política ya. Pero vemos, por ejemplo, a Débora anunciando y a otras mujeres, incluso diaconisas, que están haciendo la obra, pero no enseñando como lo estarían haciendo en el templo los sacerdotes o como lo hacían los apóstoles. De hecho, vemos la restricción que pone Pablo, ¿no? Donde dice, bueno, sí, pero en la congregación no le permito a la mujer hablar, no le permito que ella sea la que instruya, ella guarde silencio y aprenda y pregunte en su marido en casa.
Son elementos que no podemos, que no podemos omitir. Cuando se cumpla la promesa, entonces acuérdate, dice que los que sean tenidos por dignos del reino, entonces dice que ya serán asexuales, porque van a ser como los ángeles. Por eso aplica de que donde dice, ustedes serán reyes y sacerdotes en mi reino. Y sí, van a ser todos ahí entendiendo que se libera esta parte, pues dice, todos van a ser reyes y sacerdotes. Hay otro pasaje donde dice a Pablo que incluso los hijos y las hijas, así textualmente dice, los hijos y las hijas, profetizarán. Y pueden hacerlo, pueden hablar, pueden profetizar, pero cuando estén en el templo no. Y si vemos que esta parte del pueblo también lo puntualiza mucho Pablo y dice, bueno, a ver, ¿quiénes son los que enseñan? Y te habla de aquellos que apetecen servir al Señor, los obispos, los diáconos, te habla de ellos, pero sí te dice muy puntualmente quiénes son. Entonces, decir cualquier hermano así como tal va y le enseña al pueblo en la generalidad, no, pues cualquiera puede hablar de la palabra, fuera de contexto en que no es permitido, pero cualquiera puede hablar de la palabra, siempre y cuando lo hable con verdad y con justicia. Pero sí no puedes decir que incluye a todos en todo momento. Ok, ok, sí, 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 te entiendo. Digo, bueno, yo aquí no, de no justificarme, tal vez yo no fui claro. Yo me estaba refiriendo también con base a este propósito de establecer este reino de sacerdotes y gente santa. No me refería específicamente en este punto de tiempo, obviamente que estamos en el monte Sinaí, sino en ese propósito, como bien lo decías, estableciendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ve el reino de sacerdotes y gente santa en todos. O ahí también estoy, o en ese sentido también estoy mal. Sí, ya cuando estamos hablando del reino de Cristo, todos lo hacen. Y te decía, aún en este tiempo, sí vemos, y te ponía los ejemplos de diaconisas o profetisas que hacían la obra o que enseñaban, pero sí siempre con el acotamiento que había sido dado al pueblo. En el periodo de Israel, nadie en el Antiguo Testamento que no fuera levita o que no fuera sacerdote podía enseñar. Podía enseñar al Sí, pueblo porque no era su rol. Y estoy, aunque fuera de estoy, Israel, y como acuérdate que este cuate, el Coré, decía, pero bueno, ¿qué no acaso todos hemos, y es un error muy marcado, que de repente se tiene, pero ¿qué no acaso todos somos bendecidos del Señor? ¿Te acuerdas que dijo eso Coré? sí, claro. ¿No acaso todos tenemos la bendición del Señor? ¿Por qué tiene que ser Aarón y sus hijos particularmente? Pues ¿por qué tiene que ser? Porque es la tarea que Dios a ellos les encomendó. Y aunque los demás sean bendecidos, cada quien tiene su tarea y no puede ocupar una tarea que Dios no le encomendó. ¿Por qué? Porque entonces cae en la contradicción de Coré y está haciendo obra con engaño u obra está encendiendo fuego que el Señor no le pidió. Entonces, por eso sí hay que Ok. tener mucho cuidado con eso. Sí, bueno, ser más claros y como tú dices, no dar paso a un anacronismo. Pero por eso cuando yo leía a Pedro, obviamente para cuando Pedro escribe esta carta, ya no hay sacerdocio levítico, ya quedó fuera de funciones, en el sentido de que ellos obviamente se hizo cambio de sacerdocio, estableciéndose el de Melquisedec a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí Pedro está mencionando y son un pueblo de sacerdotes, hablando en la generalidad, pero indudablemente porque se está hablando de lo que el Señor ha propuesto para con aquellos que le son fieles. Obvio, entiendo que en ese punto de tiempo la mujer no podía participar de la misma forma que el varón, pero ya establecido el reino, ahí se cumple lo que se está proponiendo en Éxodo 19. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aún en el tiempo de Jesús y en este tiempo, ¿podemos mencionar una sola mujer que haya formado parte del ministerio de Jesús? Sí, no, 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 no. No podemos mencionar a ninguna mujer que haya formado parte del ministerio de Jesús. Todos eran apóstoles, todos eran varones, todos tenían una obra. Cuando habla del obispo, cuando habla del diácono, es muy puntual de las características que deben de tener. Y sí, efectivamente, va a ser hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que se haya dado la resurrección, que Satanás haya sido encadenado,
que se levanten estos tronos y que se sienten los que no fueron marcados por el número de la bestia, donde todos ellos, y es lo que te digo, y es lo que te resalto, ahí ya no te estoy hablando de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué dijo? Pues dice, en aquel Así entonces es. van a ser asexuales, o sea, van a ser como los ángeles. Y al ser como los ángeles, pues ya no tiene caso hacer distinción entre varón y hembra. Ya no tiene caso, solo vamos a decir que todos ellos son jueces y sacerdotes en el reino. Así es. Digo, completamente de acuerdo. Tal vez entonces debí ser más puntual en ese sentido, pero sí, la propuesta, no tratando de ser insistente en el punto, solamente aclarando una mejor manera de expresarlo. Se le está haciendo esta propuesta de este reino a todos, pero obviamente en su punto de tiempo, como bien lo resaltaba mi hermana Judith, y ahorita tú también lo aclaras, mi hermano Jesús, obvio, hablando entre varones y mujeres en ese punto de tiempo, cada uno tiene una función, pero ya hablando en el propósito, en el cumplimiento, cuándo se va a llevar a cabo, cuando se establezca el reino, pues ahí son semejantes a los ángeles, no son asexuales, como lo hemos considerado en otras ocasiones, y todos van a llevar a cabo la función de un sacerdote, de enseñar a todas las naciones. Inclusive dice Isaías, si no me recuerdo también Jeremías, que de Jerusalén saldrá la justicia a todas las naciones. Y obviamente a enseñar a todas las naciones a que obviamente reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como ese mediador y obviamente formen parte de ese reino. Bueno, en ese sentido, yo me iba muy adelante, pero que hechos las aclaraciones, mis hermanos, es pertinente la aclaración que hacía mi hermana Judith. Bueno, hasta aquí vamos bien todos, ¿queda claro? ¿No hay dudas de mis demás hermanos? ¿Todo bien? Sí, hermano, todo bien. Solamente yo creo que habría que posteriormente echarle un ojo al relato de Obed Edom, ¿no? ¿Quién era? Bueno, ok, sí, no te capté bien, pero lo proponemos y lo revisamos con más calma. Sale. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando, pues el tiempo apremia. Regresando entonces a Éxodo capítulo 19. Se le recuerda al pueblo y se les hace esta propuesta en donde ellos tendrán que aceptar este pacto, de ser ellos su pueblo y obviamente nuestro Dios su Dios, como dice también el libro de Apocalipsis. Pero bueno, dice el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis a su término, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Entonces, ¿qué le dice nuestro Dios a Moisés? Ok, muy bien, está bien lo que han dicho el pueblo, pues ahora diles que se preparen para el día tercero. Porque en ese día tercero, obviamente el Señor descendería sobre el monte, lo que se entiende en la lectura, para hacer este pacto con el pueblo, dándole obviamente sus mandamientos, con los cuales se establecerían los términos de cómo se cumpliría este pacto, porque se les dijo, si guardaren mi voz y guardaren mi pacto y guardaren mis mandamientos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se tendría que proponer al pueblo y ellos tendrían que entrar en ese compromiso
con nuestro Dios a hacer ese pacto. ¿Cuándo se llevaría a cabo? Al tercer día, como lo acabamos de leer. Si nosotros hacemos cuentas, si han llegado en el tercer día del mes, el cuarto es el primer día de esa cuenta de 3, el quinto es el segundo, y al tercer día es un día 6. ¿Se entiende? ¿Sí queda claro? Entonces sería el día 6 de ese mismo mes cuando el Señor haría este pacto con el pueblo de Israel. Obviamente ese mismo día el pueblo tendría que también comprometerse en ese pacto. Dice, vamos a adelantarnos un poco en la lectura, mis hermanos. Versículo 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificólo al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre el día sexto? Se da todo este espectáculo. Dice que era de mañana, y de mañana vieron truenos y relámpagos y una espesa nube y un sonido de bocina muy fuerte. Y al ver todo este espectáculo, mis hermanos, dice, estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Versículo 17, y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se llegan a Jehová se santifiquen, porque Jehová no haga en ellos estrago. Entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés? Baja y ponles un límite, porque van a querer acercarse a ver más y van a pasar el límite que se establece y van a morir. ¿Sí? Les hace esa advertencia. Dice versículo 23, y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Entonces el 6 de Siván es cuando el Señor desciende sobre el monte y el pueblo está a los pies del monte. Todo el pueblo está reunido para hacer este pacto. Vamos al capítulo 20, mis hermanos, pero vamos a avanzar. Obviamente ya hemos leído la ley. Vámonos hasta el versículo 18 de Éxodo 20. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros, 18, todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse lejos. ¿Tuvieron miedo? Digo, yo creo que cualquiera de nosotros viendo ese espectáculo, fuego y todo, pues obviamente entraría un temor en nosotros y obviamente actuaríamos igual que el pueblo. Dice versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y
tenían miedo de que si al estar delante de la presencia de Dios murieran. Tenían realmente miedo. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro nos haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre tus holocaustos, tus pacíficos, tus ovejas, tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no labraréis la cantera, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto al que a él descubierta. Entonces, le da más instrucciones el Señor, pero es ese momento en donde el pueblo va a hacer ese pacto con nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 5. Nos está hablando del mismo evento, mis hermanos, pero nos va a resaltar algo interesante. Versículo 23 de Deuteronomio 5. Desde el 22 mejor. Y estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que como vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y vistes al monte que ardía en fuego, llegastes a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste vive. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si tornáremos a oír la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque es toda carne ¿qué es toda carne, perdón? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y viva. Llega tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos las dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Se estaban comprometiendo, estaban llevando a cabo ese pacto. Tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Entonces es en este 6 de Sivan, este 6 del tercer mes, donde también se lleva a cabo este pacto. En este día también estamos recordando cuando el pueblo y cuando Dios hizo pacto para con el pueblo de Israel, y indudablemente un pacto que se extiende para todo aquel que de igual manera diga, nosotros oiremos y haremos, poniéndonos como sus siervos para obedecer su voz. Entonces este día nos recuerda ese pacto, mis hermanos, pero aquí algo interesante que quiero que veamos. ¿Qué ocurre con esto que el pueblo dice? Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y díjome Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Es correcto. Pero dice el versículo 29, ¿quién viera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve, diles, volveos a vuestras tiendas. Entonces lo despide y que vayan a sus tiendas. Pero ¿qué está diciendo con esta frase o esta expresión nuestro Dios? ¿Quién viera que tuviesen tal corazón? ¿De qué se estaba percatando nuestro Dios?
del que el pueblo no estaba siendo realmente sincero, que realmente no se estaba comprometiendo para lo que el Señor les pedía. Para que sean mi especial tesoro, ustedes oirán mi voz y guardarán todo lo que yo les mande. Y ellos dijeron sí, pero dijeron con convicción, con certeza, o simplemente respondieron de esa forma porque veían el espectáculo y entró en ellos temor. No, pues más vale. Vean la forma en que este pueblo está llevando a cabo este pacto. Y en la condición que están llevando este pacto, indudablemente, como dice el Señor, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos. Entre ellos, el primero era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza de alguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿No fue lo primero que les dijo? E inclusive, para que el pueblo tuviera todavía a su favor el poder cumplir esos mandamientos, dice este mismo libro de Deuteronomio, mis hermanos, en su capítulo 4, que ya les parafraseaba, pero versículo 12 en adelante. Cuatro once. Deuteronomio 4:11. Y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y decretos para que pusieses por obra en la tierra en la cual pasáis para poseerla. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Por qué no vieron ninguna figura? Versículo 16. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Todo lo que el Señor mandó, mira, manténlos al límite del monte, porque no muráis, pero también tenía una razón, para que no acercándose a querer, a ver, ¿qué hay detrás de la nube? ¿Qué es lo que se podría ver debajo de esa llama de fuego? No, para que ni siquiera eso ocurriera. ¿Por qué? Para que no os corrompáis. Y les dice, y ha dado el sol y la luna y las estrellas, y hay muchos que se inclinan a ellos y les sirven, hacen pleitesía, para que eso no ocurra con vosotros. Y también como lo hemos visto entendiendo de cómo salían de Egipto, lleno de todo ese paganismo, de toda esa idolatría y de todas esas deidades que también obviamente adoraban las constelaciones que había, etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice, para que no os corrompáis, para que puedas guardar el mandamiento que te he dado, ninguna figura vistes, para que no hagas ninguna imagen. Pero retomando el capítulo 5, bien está todo lo que han dicho, que van a aceptar lo que yo les he hablado, guardarán mi pacto. Quien diera que tuviesen tal corazón. Lo hicieron con incredulidad.
No estaban siendo sinceros, como decía nuestra hermana Linda. En ese momento aceptaban por el temor, pero no porque realmente entendieran, no porque realmente comprendieran lo que el Señor estaba demandando de ellos. De esta manera se concertó este pacto con este pueblo en ese momento. Y por eso el pueblo rompió el pacto, lo transgrede. Sabemos que en esa segunda vez que pide el Señor que suba Moisés para que él le continúe redactando mandamientos, el pueblo al ver que tardaba Moisés, ¿qué hicieron? Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 5 para ver algunos eventos más donde nos quedábamos. Habíamos leído hasta el 29 donde dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Versículo 30. Ve, diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú, ¿a quién le está hablando? A Moisés. Y tú, estate aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les has de enseñar, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. ¿Cómo se mantenía nuestro Dios? Fiel a lo que había ofrecido. Yo seré vuestro Dios. Aunque yo sé que estos amigos hablan de labios para afuera, pero bueno, yo he de cumplir para que no se hable mal ni se diga, porque muchas veces se lo recuerda o lo resalta Moisés, Señor, no los destruyas para que no se diga quién es Jehová que los sacó de Egipto para postrarlos en el desierto. No pudo cumplir lo que había hablado, no, que tal cosa no acontezca, decía Moisés. El Señor se mantiene fiel y obviamente en la carta escrita a Timoteo también nos lo reitera. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él se mantiene fiel. A pesar de que el Señor sabía que Israel no se mantendría en el pacto, aún le dice a Moisés, tú quédate aquí para que te dicte todo lo que les has de enseñar. Y es este tiempo en donde Moisés se mantiene 40 días con el Señor escribiendo todo lo que él le había mandado. Hay otros pasajes, ahorita por cuestión de tiempo nada más los parafraseo, donde dice que esas tablas estaban escritas por delante y por detrás. Y estaban escritos mandamientos que el Señor le había mandado a Moisés. Y lo estamos leyendo aquí. Sabemos, mis hermanos, ya nada más lo comento para no cansarlos, ya prácticamente son las 9. ¿Qué es lo que ocurre? Moisés va bajando y le dice el Señor, apresúrate, porque el pueblo anda haciendo de lo suyo. Y baja obviamente Moisés, ¿y cómo encuentra el pueblo? En completa idolatría. Con aquel becerro de oro danzando alrededor, haciéndole ofrendas y entre todos ellos, entre la bola, Aarón. No pasó más de un mes cuando el pueblo incumplió el pacto. Por eso llegaría el momento a través de nuestro Señor Jesucristo de renovar el pacto, porque también cuando escuchamos un nuevo pacto, la palabra correcta es renovar el pacto. Y lo dice las Escrituras, si haré un nuevo pacto no como lo hice con vuestros padres. ¿Cómo lo hicieron sus padres? Con hipocresía, en incredulidad, sin fe. Y esto lo menciona Pablo en Hebreos capítulo 4, porque también a ellos se les evangelizó, pero de nada les sirvió por no mezclar fe. Y en la fe, mis hermanos, encontramos fidelidad, convicción, certeza, perseverancia. No hubo fidelidad en ellos. Por eso dice, y haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres. No que el Señor esté cambiando el pacto. No que el Señor esté estableciendo otras cosas, no, las mismas, pero ahora de la manera correcta lo van a hacer ustedes. Todos aquellos que recibieren mi palabra. Vamos a ver por la parte clara, si Dios nos los concede, todos estos elementos con lo cual el Señor hace ese mismo pacto, pero de la manera en que debió haberse hecho, pero no por parte de Él, sino por parte de los que le escuchan. Esto también vemos en este día 6 del tercer mes, mis hermanos. Ese recordatorio
de ese pacto que hiciera nuestro Dios con su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Y tenemos que tener muy en claro cuál es la manera correcta de hacer ese pacto y no caer en el mismo error como este pueblo en aquel punto de tiempo. Hay más elementos, más cosas que ver en esta solemnidad, mis hermanos, pero si Dios nos los concede y nos alcanza el tiempo, los iremos viendo. Hasta aquí, mis hermanos, voy a dejar mi participación. Gracias por las aclaraciones, las observaciones y lo que han expresado mis hermanos, porque todo esto es provechoso para todos nosotros.